En esta segunda parte de la charla que tenemos con Juan José González, un economista vinculado a los sectores de fábricas recuperadas y a la militancia de izquierda en Argentina, que está viviendo acá en el Alto Valle, nos metemos ahora en la parte de la militancia universitaria. Y quería hacerles una pequeña anotación, ¿no? Las famosas notas de editor al margen en los libros. Él se va a referir ahora de los encuentros que hay en la reforma universitaria, el incipiente movimiento de los 60 que marcó un apogeo en la incorporación de la militancia política en la universidad, o al revés. Son términos simbióticos, así que eso también lo vamos a explorar hoy, donde habla también de los sectores vinculados a la incipiente Franja Morada, a los sectores vinculados al MNR y también a toda esta participación que hay, sobre todo en el norte de Argentina, en lo que hace al famoso pensamiento indoamericano, que son las distintas corrientes de pensamiento político que después nutren gran parte de la militancia en los 70. Cuando él se refiere a esos tres sectores precisamente que dan hincapié a lo que es la formación, digamos, de la componenda que va a enfrentar a Onganía en las universidades. Seguimos con estas charlas sobre la militancia universitaria con Juan José González. Lo que teníamos entre los tres era sostener, entre estos tres sectores, era sostener los principios de la reforma universitaria dentro de la universidad. Cosa que por otro lado no sostenían otros partidos de izquierda que sostenían otras posturas con respecto a la universidad, ni tampoco el peronismo, que en esa época, y yo diría que hasta hace no más de 20 años, el peronismo no aceptaba el criterio, la concepción de la autonomía universitaria. A tal punto que en el 73, en el periodo de Cámpora, no se recupera la autonomía universitaria. En realidad la universidad sigue intervenida por Rodolfo Puiggrós, después por Ernesto Villanueva, que son por el doctor Laguzzi, que son los distintos rectores que van sustituyendo a Puiggrós en todo el periodo que se da desde Cámpora hasta la muerte de Perón, en que asume el rectorado de la Universidad de Buenos Aires Alberto Talagano, que era un fascista, o sea, juró como rector de la Universidad de Buenos Aires haciendo el saludo fascista. La historia de la izquierda argentina tiene este tipo de tensiones y de incertidumbres. Es hora de recuperar de la memoria el dramatismo de la cultura militante. Bueno, en la década del 70, uno podría decir ya que se había desarrollado la reconstrucción del movimiento estudiantil, se había reconstruido los centros de estudiantes, se habían reconstruido las federaciones regionales y se estaba reconstruyendo la Federación Universitaria Argentina, que si bien había funcionado hasta el año 68, el Congreso, el 10º Congreso de la FUA, creo que fue, se hizo en el año 68 en el 5º piso de la UTN. Estuvimos encerrados 4 días sesionando en el Congreso sin poder salir ni entrar nadie. Era la plena dictadura de Onganía. Y sin embargo se pudo terminar el Congreso y realizar. Y ahí se quedó que se iba a hacer un Congreso normalizador público en el año 70 en La Plata. Eso llevó a una situación de fractura porque un sector, concretamente la Franja Morada y el MNR, solicitan la postergación del Congreso, pero el PC, que tenía bastante fuerza, era prácticamente 1/3 de los delegados eran solo de la Federación Juvenil Comunista, decide que había que seguir adelante con el Congreso, con lo cual sigue adelante con el Congreso y se desarrolla lo que en ese momento se denomina FUA La Plata. Mientras que radicales y MNR más otras fuerzas de izquierda no reconocen el Congreso y 6 meses después hacen un Congreso en Córdoba y se funda lo que es conocido como FUA Córdoba. Y esa división permanece hasta el año 73, hasta la vuelta a la democracia después de la dictadura de Onganía, Levingston, Lanusse. Cerramos el segundo bloque en esta charla con Juan José González, hoy recreando las memorias de la lucha universitaria, una lucha que en realidad ha cambiado apenas
días en el calendario. Los reclamos siguen siendo los mismos. El país sigue siendo el mismo. Las ideas no se han trastocado. Una pausa y seguimos acá con más Cartago. El temporal desnudó la cruda realidad de Neuquén. El gobierno regala millones a los empresarios amigos mientras reparte nylon al pueblo. Faltan 70.000 viviendas en Neuquén. Los ceramistas abrimos las fábricas que cerraron los patrones. Fabricamos los ladrillos y los pisos que hacen falta. Por viviendas, por trabajo genuino. Vuelve el frío y hay que cuidarse. Recordá, lávate las manos con agua y jabón. Cubrite la boca y nariz con el pliegue del codo. Evita el contacto con personas enfermas. Ventila tu casa y lugar de trabajo. Evita los lugares cerrados. Si tenés síntomas de gripe, consulta al médico y no te automediques. Si estás enfermo, quédate en casa una semana. Informate 0800-222-1002 www.msal.gov.ar. Bicentenario Argentino. Presidencia de la Nación. En esta parte de nuestro programa vamos a un momento en la trayectoria, en su formación como militante universitario, militante político de Juan José, donde nos metemos con el golpe de Estado. El golpe de Estado, y él ya nos había cantado su filiación con el Partido Comunista, trae también uno de los momentos más trágicos en la historia de la izquierda argentina. Está hecha de un montón de fracciones de tragedia, entendiendo lo que fue la claudicación del entonces Secretariado General del Partido Comunista en Argentina, donde prácticamente ven al golpe de Estado no con los visos en los cuales la intelectualidad comprometida, militante, que entregó su vida en esos días, lo había alertado. Ustedes saben, por lo menos los que están formados en la izquierda lo deben conocer de memoria, los que no pueden hoy reconocer que efectivamente esa claudicación no solo provoca una sangría de militantes, sino también una gran discusión interna. Este es el relato de Juan José en esos aciagos días. El golpe del 76, en marzo del 76, yo estaba militando en la universidad, en el sector universitario de la capital de la Federación Juvenil Comunista. Yo estaba ya casi recibido, me faltaba una materia, rendir. Se hace lo que se llama un análisis de la situación con un proceso de autoconvocatoria clandestino. El Comité Central del PC, como es conocido, decide que el golpe de Estado era un golpe de Estado, que podía transformarse en una situación represiva violenta, pero que los sectores que habían aparecido como dominantes, refiriéndose a Videla, no eran los sectores más fascistas que tenía ese grupo, y que lo que había que hacer era luchar para evitar que los sectores más fascistas, que el partido caracterizaba así a Macera, a Menéndez, a Abdel Vilas, etcétera, eran los sectores más fascistas, y que lo que había que hacer era evitar que esos sectores se auparan en el poder, porque el plan era eliminar a 100.000 militantes. Hegel decía que es posible escribir la historia cuando se cerraba un ciclo histórico y partía, diciendo que el búho de Minerva emprende el vuelo de noche. Esto fue una cosa muy discutida dentro del partido, hubo discusiones muy serias. En todo el periodo que sucedió, el Partido Comunista no catalogó a la dictadura como dictadura militar, sino que hablaba de gobierno de facto. Esto provocó discusiones internas muy serias, ¿sí? En mi caso particular tuve varias discusiones con lo que era el secretariado del partido. Ese tipo de discusiones se sostuvieron en todo el partido, y en mi trabajo me surge la posibilidad de venir a radicarme a Neuquén, cosa que es una de las cuestiones que decido.
Y bueno, luego de eso sigo mi militancia dentro del PC en Neuquén, donde me vuelvo a reincorporar como un año después de haber estado militando, mejor dicho, de haber estado radicado en Neuquén. Pues recibo la visita de Antonio Alac, que yo sí lo conocía como militante del Partido Comunista y de haber sido uno de los dirigentes que, digamos, dirigió la huelga del Chocón. De ahí lo conocía y entonces me vuelvo a reincorporar a la militancia aproximadamente en el año 1980. Hay un momento en el relato donde nombraron a Antonio Alac. Es una de las historias pendientes que tenemos en nuestro Cartago. Contarles a ustedes la historia de Antonio Alac, alguien que estuvo acá, en el Alto Valle, peleando por todo lo que está pasando. Nos vamos a una pausa. Acordate que podés ver nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube y si no, directamente desde nuestra página web oficial principioesperanza.com. Ya venimos.